actividades. Ella es tutora, profesora y a la vez ha trabajado en tutoría con adolescentes y jóvenes. Ya, vamos a invitar entonces a la profesora para que pueda dar su ponencia el día de hoy. Bien, estimados colegas, maestros peruanos, saludarlos con un caluroso abrazo y darles la bienvenida a nuestra institución, la Universidad de Ciencias Humanidades. Nos alegra mucho que docentes, maestros peruanos, muy temprano, siempre preocupados por continuar conociendo y compartiendo, ¿no? Compartiendo las experiencias, podamos hoy un poco analizar y reflexionar acerca de la tutoría en el nivel universitario dentro de la perspectiva vygotsquiana. Ya el día de ayer hemos tenido ponencias en donde justamente nos hablan acerca del tutor como acompañamiento, del tutor como parte de la labor educativa y de la práctica docente constante, del tutor no como algo adicional, no como una asignatura, sino como un acompañamiento permanente, diario, que realiza el docente en su actividad. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a vincular la tutoría dentro de un enfoque intercultural y dentro de una perspectiva vygotsquiana? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Vygotsky, ¿ustedes han escuchado algo de Vygotsky? Vygotsky ha sido un psicólogo, un educador, un abogado, un historiador, un filósofo, cuyos estudios e investigaciones han permanecido ocultos por más de 50 años. Él murió bastante joven, a los 38 años. Un psicólogo de Rusia, que fue creador de la teoría histórico-cultural, una teoría con un carácter distinto. Si ustedes recuerdan qué pasaba por los años de 1930, 40, 50, 60, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la educación, predominó un enfoque eminentemente conductual. Quiere decir, en donde el estudiante, en donde nuestros alumnos responden a base de la manipulación de estímulos del medio. Quiere decir, en base a los reforzadores, en base a castigos, como si la persona o el estudiante fuese simplemente un organismo vivo. Algunos han criticado mucho este paradigma eminentemente mecanicista y biologista. Pero preguntémonos, nosotros como docentes, ¿cómo consideramos a nuestro estudiante? En primer lugar, el estudiante, indistintamente a la procedencia que sea, ya sea un estudiante que viene, por ejemplo, de provincia, un andino, un indígena, un aymara, un aguajún, viene. Si nosotros lo comparamos con un estudiante que viene de la ciudad, preguntémonos, ¿existe o no existe en ambos una dificultad al incorporarse a la vida universitaria? ¿Existe o no existe? Sí. De común hay algo que los une. ¿Cuál es? Ambos van a tener que integrarse a la vida universitaria. Les pregunto, ¿integrarse a la vida universitaria es fácil? ¿Es sencillo? Solamente, pregunto, necesitamos recursos cognitivos, intelectuales, racionales, lógicos, para poder nosotros responder a las expectativas de la vida universitaria. No.
Entonces, ¿qué sucede? Tanto el estudiante nativo, indígena o el estudiante de la ciudad, al incorporarse a la vida universitaria, ¿qué cosa enfrenta? Un desajuste. Ese desajuste, en psicología, ¿cómo se llama? Una desadaptación. Pero la desadaptación hay que entenderla no solamente a nivel cognitivo, a nivel intelectual, sino en todas las dimensiones. Hay un desajuste, les pregunto, a nivel afectivo, ¿hay o no hay? A nivel de sentimientos, a nivel de emociones, ¿se produce o no se produce un cambio? Sí. ¿Hay o no hay un desajuste a nivel motivacional, conativo? ¿Lo hay o no hay? También lo hay. Debemos entender entonces que esa desadaptación no solamente se da en el plano racional, en el plano cognitivo, sino en el mundo psicológico total, porque nosotros somos una unidad, somos una totalidad y funcionamos como un todo. ¿Cómo se dice eso? Funcionamos de manera holística. Cuando en nosotros se produce ese desajuste, ya sea en un estudiante de la ciudad o en un estudiante procedente del interior de nuestro país, pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Solamente ceñirnos al plano cognitivo intelectual? No. ¿Debemos o no debemos abordar otros planos? Les pregunto, de los planos que nosotros tenemos, el cognitivo, el afectivo, el conativo, ¿cuál de ellos debemos en una primera etapa priorizar? A ver, ustedes, ¿qué me dicen? ¿Cuál será? El plano, muy bien, el plano afectivo. Nosotros los humanos, pregunto, somos seres humanos, ¿por qué? Y de eso se ha hablado mucho. Algunos dicen, el humano es humano porque es un ser eminentemente ¿de qué tipo? Racional. ¿Será verdad que nosotros, nuestra esencia de ser humanos está en ser racionales? ¿Qué me dice? ¿Somos humanos porque somos eminentemente racionales? O también podemos decir que nosotros, antes de ser racionales, somos seres afectivos. ¿Sí o no? ¿Somos seres afectivos o no? Claro. Antes de ser seres racionales, evaluemos y analicemos cómo es nuestro desarrollo ontogenético. Nosotros primero, ¿qué cosas somos? ¿Seres de qué tipo? Afectivos. Seres afectivos. Y la afectividad está relacionada directamente con un aspecto fundamental dentro del enfoque vygotsquiano, que tiene que ver con la adaptación social, que tiene que ver con el medio social, con el contexto social, con el contexto cultural, porque el fundamento de la adaptación social está en la afectividad. ¿Es verdad o no? Si vamos a un lugar, desde el que ingresamos, pregunto, ¿qué es lo que nosotros captamos de un lugar? La afectividad. ¿Y esa afectividad cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? A través de dos formas. Una de ellas es el lenguaje corporal. Muy bien. ¿Y otro cuál es? El lenguaje verbal. ¿Y cuál es más auténtico y espontáneo? El lenguaje corporal. Por ejemplo, ¿cuál es la señal afectiva que como docentes o tutores nosotros manejamos en la relación con el estudiante? El lenguaje afectivo natural. ¿Cuál es? Uno de ellos, la señal afectiva. ¿Cuál es? La mirada. La mirada, claro, la mirada. Otra señal afectiva, ¿cuál es? La sonrisa. Muy bien, la sonrisa. Miramos, al mirarnos ya estamos o no estamos expresándonos afecto. No podemos a veces decir algo, pero una mirada genera un clima afectivo. Ese clima afectivo favorece o no favorece
que nos integremos a la universidad, que nos integremos a la escuela, que nos integremos, por ejemplo, a este espacio que nos recibe. La afectividad. Entonces, ¿qué sucede dentro del enfoque vygotsiano, estimado maestro? ¿Qué nos dice Vygotsky? Vygotsky vivió 38 años nada más, sin embargo tiene una vasta producción que nosotros lo podemos revisar en sus libros Obras Escogidas, de la editorial de la Academia Pedagógica Rusa, 6 tomos. Y en ella, ¿qué cosa nosotros podemos ver? Que desarrolla su propuesta a partir de principios fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué es lo que nos dice? Les pregunto, ¿nosotros nacemos con funciones psicológicas o estas funciones psicológicas son aprendidas o adquiridas? ¿Cómo es eso? Ya otro ejemplo más concreto. Nosotros nacemos con pensamiento, con lenguaje, con atención, con memoria, con sentimiento, con voluntad, con motivación. ¿Nacemos con esos procesos? ¿Nacemos con esas funciones? No. ¿Qué sucede? Ahí está el gran aporte de Vygotsky. ¿Qué te dice? Cuando nosotros nacemos, venimos con procesos o funciones psíquicas inferiores, primitivas, básicas, que van a servir de base para la estructuración de las funciones psíquicas superiores, pero estas no se desarrollan así de por sí, no. Para que estas funciones psíquicas superiores puedan estructurarse, desarrollarse a lo largo de nuestra vida, necesitan de un contexto social, de un contexto cultural. ¿Cómo es eso? De un contexto humano, de un contexto constituido por personas. Entonces, ¿qué sucede? Las funciones psíquicas superiores en su proceso de desarrollo tienen un origen eminentemente social. ¿Cómo entender eso? Si nosotros hoy, por ejemplo, hemos desarrollado pensamiento, imaginación, memoria voluntaria, atención voluntaria, les pregunto, ¿es como consecuencia de qué? ¿De qué? Del medio social. Pero les pregunto, ¿se quedará estancado el pensamiento? No, el pensamiento sigue evolucionando y va a evolucionar más en la medida de que el contexto sea un contexto diferente. ¿Cómo es eso? Que tengamos nosotros oportunidades educativas. Pregunto, estimados compañeros docentes, todos los docentes, todos los peruanos de nuestra edad habrán tenido las mismas oportunidades educativas que nosotros. No, seguramente a lo largo y ancho de nuestro país, en la sierra y en la selva, o en la misma Lima también, hay peruanos que tuvieron o no funciones psíquicas básicas, sí, pero que estas no se desarrollaron, como de repente hoy nosotras la tenemos. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? El espacio educativo, la intervención de la educación. Y ahí justamente Vygotsky nos habla del papel importante de la mediación. ¿Quién es entonces el mediador dentro del ámbito educativo? ¿Quién será? Muy bien, ¿quién es? El maestro. El maestro se convierte en mediador. Pero pregunto, para ser mediador, ¿alguien tiene que enseñarme a ser mediador? No, porque nosotros somos mediadores de la cultura que tenemos. Usted se está desarrollando en su capacitación, está desarrollándose en las charlas que está escuchando, está, mira, abriendo y ampliando sus funciones psíquicas. Cuando usted interactúe con su alumno, le pregunto, ¿usted influye o no en él? Sí, porque usted va a transmitir
Como dice Vygotsky, el alumno cuando interactúa con nosotros traslada lo que usted tiene, se apropia de lo que usted tiene, lo absorbe para ir desarrollando sus funciones psíquicas superiores. Para Vygotsky, las funciones psíquicas superiores, le pregunto, ¿dejarán desarrollarse en algún momento? ¿Qué me dices? No, las funciones psíquicas siempre se van a desarrollar y seguirán desarrollándose a lo largo de nuestra vida. Siempre. Estas funciones psíquicas son componentes de nuestra personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la personalidad se desarrolla mientras nosotros tengamos vida. Esto es, mire, algo contrario, por ejemplo, a lo que sostiene la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Freud, ¿qué cosa nos dice? Que la personalidad se desarrolla y está determinada, ¿dónde? En la infancia, de 0 a 6 años. Queda definida, y ahí ya no podemos hacer nada. Lo que hoy somos es producto de nuestras experiencias pasadas infantiles. Vygotsky nos dice no. Incluso las personas que tienen incapacidades, hoy se habla mucho de las oportunidades educativas para los niños o estudiantes de necesidades especiales, la educación inclusiva. Vygotsky también lo estudió. Y lo llamó la defectología a los niños que tenían dificultades. ¿Es posible, decía él o no, desarrollarse? ¿Es posible o no que nosotros incentivemos el desarrollo de sus funciones en estos estudiantes? ¿Será posible o no? Claro que sí, dice él. Se puede desarrollar. Porque el desarrollo depende ¿de quién? Del contexto. De cómo nosotros vamos a ir interviniendo, de cómo nosotros vamos a ir mediando. La organización entonces y estructuración de las formas superiores de la actividad psíquica se realiza en el proceso de desarrollo social, en el proceso de su interrelación y colaboración con el medio. ¿Cómo nos apropiamos nosotros de la cultura? ¿Cómo nos hacemos personas? Para Vygotsky hay dos formas. En primer lugar, nosotros nos apropiamos de la cultura a partir, 1, de la orientación. Segundo, a partir de la actividad. Cuando nosotros hablamos de la orientación, ¿qué quiere decir? La orientación en el ámbito educativo, ¿quién la desarrolla? ¿Quién la desarrolla? El docente, el educador, porque el auxiliar también es educador. El administrativo puede o no puede ser educador, también es educador. Entonces, ¿qué sucede? A través de la orientación puede ser dada de distintas maneras. Hay una orientación de tipo intencional, la programada. Los maestros trabajan con plan curricular, con su sesión de clase, pero también hay una orientación espontánea, hay una orientación indirecta, hay una orientación de tipo directa. Pero siempre, ya cuando nosotros estamos en interacción con nuestro alumno, está de por medio la orientación. Por lo tanto, precisando, nos apropiamos de la cultura de nuestro medio, ¿a través de qué? Dime de qué. De la orientación. La orientación. Y en segundo lugar, ¿a partir de qué? De la actividad. Mira, qué importante es la actividad, dice Vygotsky, en el desarrollo del ser humano como persona y en el desarrollo de sus funciones psíquicas superiores. La única manera en que nosotros podemos ir estructurando, evolucionando y desarrollando el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, la memoria, es cuando nosotros asumimos una actividad. En el ámbito educativo, esa actividad, ¿cuál puede ser? Una tarea, claro. La distribución ¿de qué? De responsabilidades,
la participación del alumno en distintas acciones dentro del aula y dentro del proceso educativo. Ya al hacer esas actividades estamos contribuyendo a que el estudiante se desarrolle. Pregunto entonces, ¿necesitaremos una hora especial para hacer tutoría? ¿Necesitaremos un espacio especial para hacer tutoría? No. La orientación a través de un instrumento fundamental que resalta Vygotsky, ¿cuál es? El lenguaje. El lenguaje es una herramienta que nos permite a nosotros como docentes interactuar. ¿Con quién? Con nuestro alumno. Pero el lenguaje también hay que tener cuidado, ¿no? El lenguaje nos permite expresarnos, nos permite comunicarnos, pero también nos permite a veces desmoralizar, claro. Y entonces hablamos de las caricias negativas. Como maestros debemos de siempre construir a través de la orientación, a través de la palabra. Una palabra es un estímulo, una palabra ayuda al estudiante joven, adolescente, a afirmar algo que el adolescente busca y el joven busca. ¿Cuál es? La afirmación de su identidad. En el nivel universitario, nuestra población preferentemente, ¿quiénes son? Adolescentes y jóvenes. Las necesidades afectivas y sociales son distintas a las necesidades afectivas y sociales que tiene el infante, que tiene el niño o que tiene el adulto. Es distinto. Por esa razón, muchos autores llaman a este periodo de crisis. Vygotsky le llama, es un periodo de transición. Transitamos ¿hacia dónde? Hacia la vida adulta. Y en ese tránsito, miren, en ese tránsito no solamente hay un conjunto de cambios a nivel biológico que son bastante evidentes, sino también hay cambios que se producen a nivel cognitivo, a nivel intelectual, a nivel lógico, a nivel afectivo, pero más aún, él logra establecer una relación. ¿Cómo estos cambios que se dan producto de la maduración sexual, porque en esta etapa se lleva la maduración sexual, cómo la maduración sexual interviene y tiene un efecto sobre nuestras necesidades y sobre nuestros intereses. Y ahí hay que tener cuidado. Cuando ya el estudiante está en un periodo de transición de su afectividad, de su apego familiar a la afectividad sexualizada, pregunto, ¿cambian o no cambian sus motivaciones? Sí. ¿Sus motivaciones solamente serán estudiantiles, académicas? No. Las motivaciones también serán, ¿en qué plano? Sexual. Claro, en el plano sexual. Y hablamos entonces de la afectividad sexualizada como un interés que hay que tomar en cuenta dentro del adolescente y dentro del joven. No podemos nosotros negar o decir solamente eres un estudiante y te tienes que dedicar a estudiar y estudiar y estudiar. No, hay que tomar en cuenta también esa variable. Nos apoderamos de la cultura, dice Piaget, utilizando, te pregunto, ¿te acuerdas? A través de dos formas. ¿Cuál es la primera? La orientación. La segunda, la actividad. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. Nosotros las personas cuando nacemos y nos desarrollamos, ¿primero somos seres personales o somos seres sociales? ¿Qué me dices? ¿Primero es el ser individual o el ser social? ¿O primero es el ser social
o el ser individual? ¿Cuál es el primero? Individual, dice por aquí la maestra. ¿Cuál es primero? ¿Ser individual o ser social? ¿Cuál es? ¿Cuál será? Vygotsky nos dice lo siguiente: nosotros cuando venimos a este mundo, primero, ¿qué cosa somos? Seres sociales. Seres sociales, porque no sabemos quiénes somos. Usted hoy sabe que es profesora, que se llama Juana. ¿Por qué? Porque alguien se lo dijo. ¿De dónde vino esa información? De afuera. Profesora, varón, mujer. La información llega de afuera. Primero, entonces, somos seres ¿de qué tipo? Sociales. Seres sociales. ¿Eso qué significa? Que le da importancia y relevancia al grupo. Al grupo, a nosotros los humanos nos gusta el grupo, nos gusta la compañía, somos seres gregarios, nos gusta siempre estar acompañados, no nos gusta estar solos. ¿O sí nos gusta estar solos? No. El grupo, primero somos seres sociales, porque en el grupo ¿qué cosa nos da a nosotros? El grupo nos da algo fundamental. Para el niño, para el infante, su grupo primario es la familia. Pero luego va creciendo, recuerda, cuando las personas van desarrollándose, van alejándose de la familia, sus funciones psíquicas van cambiando, sus intereses van cambiando y van a buscar su propio grupo, porque el grupo les da pertenencia, el grupo le da protección, le da seguridad, le da estima, le da reconocimiento, le hace sentir importante y le acepta tal como es, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Nosotros primero somos entonces seres ¿de qué tipo? Sociales. La relación que establecemos con el medio es una relación, dice Vygotsky, interpsicológica. Interpsicológica. En la relación con el mundo externo, con el mundo social. Somos seres primero colectivos, somos seres sociales. Luego de esa interacción vamos a ir apoderando y construyendo nuestro ser individual, nuestro ser personal, nuestra identidad, lo que nosotros somos. Quiere decir que se establece una relación ¿de qué tipo? Intrapsicológica, mira la palabra, intrapsicológica, interna, individual, personal, subjetiva. El mundo, tu mundo. La relación entonces de apropiación de la cultura se da en una doble dirección. A nivel, dime, externo, ¿cómo se llama? Interpsicológica. Y a nivel del propio sujeto, intrapsicológica. Intrapsicológica. Por lo tanto, recuerda que nosotros primero necesitamos, para poder desarrollarnos intelectualmente, necesitamos una adaptación. ¿Cuál es primero, la adaptación social o la adaptación personal? ¿Cuál es? La adaptación social. Cuando nosotros nos incorporamos a un nuevo grupo, primero tenemos que lograr la adaptación social. Esa adaptación social es el clima que va a favorecer, ¿qué cosa? Que nuestras funciones psíquicas funcionen adecuadamente y podamos aprender la parte cognitiva. Pregunto, ¿quién nos enseña la adaptación social? ¿Cómo se aprende la educación social? Pregunto, ¿cómo se aprende el aspecto cognitivo? ¿Cómo? ¿Eso se aprende o no se aprende? Sí. Uno puede revisar su autodidáctica, el maestro te enseña, el saber llega a nosotros. Pero pregunto, ¿cómo aprendemos la adaptación social? ¿Dónde está eso? ¿Cómo?
La única manera es viviéndolo, la experiencia propia. ¿Qué significa eso? Que debemos favorecer el desarrollo de nuestros estudiantes a través de ¿qué? De la intervención dentro de grupos, trabajo en grupos. Necesariamente el estudiante tiene que saber desarrollarse en grupos. No podemos nosotros evadir o evitar que el estudiante no quiera participar. No podemos nosotros consentir que él no quiera, porque muchas veces nos dice, mejor yo trabajo solo, trabajo mejor. No. El ser humano, por su naturaleza, es un ser ¿de qué tipo? Social. La salud mental, estimado colega, ¿cómo se conserva la salud mental? La salud biológica, ¿cómo se conserva? La salud biológica usted la conserva con una buena alimentación, con un buen ejercicio, con un buen descanso. Pregunto, ¿y la salud mental cómo la conserva usted? ¿Cómo? Interactuando, la vida en grupo, en la interacción con otros, a través de sus distintas expresiones. Puede ser una relación cara a cara o puede ser a través de las distintas expresiones artísticas, el teatro, la danza, el cine. Pero la interacción va a determinar que nosotros podemos no solamente adaptarnos, sino también conservar y mantener la salud mental, ¿no? Llegamos a la universidad. Al llegar a la universidad, el estudiante enfrenta una nueva situación. Hay una nueva circunstancia. Esta circunstancia para él, ¿qué cosa le significa? Un reto para algunos, para otros, ¿qué le significa? Un problema. Ingresamos a la universidad y en primer lugar, nuestro primer contacto, te pregunto, ¿es en el plano afectivo, en el plano cognitivo o en el plano cognitivo? ¿Cuál es el primer nivel de interacción que nosotros tenemos? ¿Cuál es? Vamos a tener respuestas, reacciones naturales como seres afectivos que somos. Reacciones habituales, nos podemos emocionar, podemos sentir sentimiento, podemos sentir alegría, pero también, como es una nueva circunstancia, algo desconocido, puede generar también reacciones negativas, puede generar una afectividad negativa, no solamente en estudiantes interculturales, en estudiantes nativos indígenas, sino también estudiantes de la ciudad. Llegar a la universidad. Esta afectividad es importante que nos